Buenos días, soy Álvaro Gálvez Pasco, representante técnico de la Dirección General de Presupuesto Público para los Conectamef. Desde aquí quiero hacer llegar un cálido saludo a las funcionarias, funcionarios y autoridades municipales que hoy nos acompañan. En esta ocasión hemos preparado para ustedes la capacitación virtual, asignaciones y mecanismos presupuestarios para gobiernos locales en el marco de la emergencia sanitaria. Sin duda, el contexto actual presenta grandes retos para las diversas entidades de la administración pública. Entre ellas, especialmente las municipalidades, que son la instancia de gobierno más cercana a la población. Por ello, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se ha impulsado la promulgación de diversos dispositivos legales con el fin de reducir el impacto del aislamiento social. Como verán en la exposición de hoy, a través de estos dispositivos no solo se han transferido recursos a los gobiernos locales, sino además se han implementado medidas para que las entidades puedan realizar modificaciones presupuestarias que les permitan cubrir sus gastos operativos esenciales en el marco de la emergencia sanitaria. Para brindarles un mayor alcance de los aspectos antes mencionados, el día de hoy nos acompaña Edwin Céspedes, especialista en presupuesto público del Conectamef Puno. Al final de su intervención, daremos paso a la sección de preguntas y respuestas, para atender todas las consultas que nos han hecho llegar a través de su inscripción. Les recordamos que aún pueden hacernos llegar sus consultas durante el desarrollo de este evento a través del enlace que se visualiza en la pantalla y en la descripción de este video. Ahora sí, damos paso a nuestro expositor. Adelante, Edwin. Muchas gracias, Álvaro. Tengan todos muy buenos días. Les saluda Edwin Céspedes desde el departamento de Puno. A continuación, voy a detallar cuáles son las normas que han sido promulgadas para facilitar a los gobiernos locales el financiamiento de sus gastos operativos esenciales. Asimismo, les explicaré los principales procedimientos que deben de seguir al respecto. Empecemos con los temas que trataremos hoy. A fin de poner en contexto esta capacitación, haremos una revisión de las principales medidas tomadas para reducir el impacto del aislamiento social en los gobiernos locales. Luego de esto, entraremos a ver en detalle aquellas medidas extraordinarias para reducir el impacto de las disposiciones dictadas como consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19, entre las que se encuentran los recursos destinados para el financiamiento del gasto operativo esencial a través de las transferencias y las diversas disposiciones para realizar modificaciones presupuestarias. Comencemos entonces con los aspectos generales. Como es de amplio conocimiento, dado el contexto en el que nos encontramos, se vienen implementando una serie de mecanismos a fin de reducir el impacto de las medidas de aislamiento social generados por el coronavirus. Los principales mecanismos que se vienen adoptando a través de los gobiernos locales son la contención frente al COVID-19, las medidas para financiar el gasto operativo esencial en los gobiernos locales, y las medidas para la reactivación económica. En lo que concierne a la contención frente al COVID-19, se han efectuado transferencias específicas destinadas a la adquisición y distribución de productos de primera necesidad, como de la canasta básica familiar, el financiamiento de medidas sanitarias en comedores y mercados de abasto, entre otros. De otro lado, teniendo en cuenta que como producto de las medidas sanitarias y el aislamiento social, los gobiernos locales vienen generando menores ingresos a través de sus recursos directamente recaudados, como por los impuestos municipales y el Foncomún, se han adoptado medidas extraordinarias. La primera de ellas tiene que ver con las transferencias de apoyo presupuestario que ascienden en total a 864 millones de soles. La segunda flexibiliza mecanismos para efectuar modificaciones presupuestarias, como es el canon, sobrecanon, regalías mineras, FOCAM, RDR, otros impuestos municipales e incluso los recursos transferidos
del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. El detalle de este punto se profundizará en las láminas siguientes. Finalmente, y a fin de reactivar la economía en los gobiernos locales, se han adoptado medidas para la generación de empleo y el cierre de brechas. Para ello, se han transferido recursos, entre otros, para el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales a través de la contratación temporal del personal técnico clave y de servicios técnicos y administrativos. También se han transferido recursos para intervenciones en materia de infraestructura de vías urbanas, equipamiento urbano y saneamiento urbano y rural. Asimismo, se ha financiado la elaboración de fichas y la ejecución de actividades de intervención inmediata en el marco de Trabaja Perú y para la contratación de servicios de mantenimiento de la red vial vecinal, entre otros. En esta presentación, el foco de nuestra atención se encuentra en las medidas destinadas al financiamiento del gasto operativo esencial. En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 y conforme a los decretos de urgencia 047, 081 y 097-2020, los gobiernos locales han recibido financiamiento para el gasto operativo esencial. Pero, ¿qué se entiende por gasto operativo esencial? En la misma línea de los decretos de urgencia señalados, se considera gasto operativo esencial al gasto de las planillas de personal activo y pensionista. Asimismo, al gasto operativo vinculado a la prestación de servicios públicos, tales como saneamiento rural, seguridad ciudadana, atención de emergencias y reducción de vulnerabilidad, y gestión de residuos sólidos, entre otros. Todos estos deben estar o deben encontrarse en el marco de la declaratoria de la emergencia sanitaria a nivel nacional. Asimismo, cabe mencionar que la prestación de estos servicios públicos se refieren a aquellos que forman parte de las competencias de los gobiernos locales. En línea con lo señalado anteriormente, debido a la menor recaudación de los gobiernos locales, se han transferido recursos para el financiamiento de su gasto operativo esencial, de acuerdo al siguiente detalle. El decreto de urgencia 047-2020 autoriza una transferencia por un monto de más de 311 millones de soles. El decreto de urgencia 081-2020 por un monto que asciende a más de 354 millones y el decreto de urgencia 097-2020 por un monto que supera los 199 millones. El total de las transferencias ascienden a 864 millones de soles por la fuente de financiamiento recursos ordinarios. Asimismo, por decreto de urgencia 097-2020, el Ministerio de Economía y Finanzas está autorizado a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional hasta por 500 millones de soles con cargo a la reserva de contingencia para financiar complementariamente el gasto operativo esencial del año fiscal 2020 de los gobiernos locales. Respecto a las disposiciones para realizar modificaciones presupuestarias, el artículo 4 del Decreto de Urgencia 2020 y el artículo 6
del Decreto de Urgencia 097-2020, autoriza de manera excepcional para el año fiscal 2020 a los gobiernos regionales y gobiernos locales a utilizar hasta un 25% de los recursos efectivamente transferidos, así como de los saldos de balance generados por dichos conceptos, provenientes del canon, sobrecanon, regalía minera y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea FOCAM, para ser destinados a garantizar la adecuada prestación de servicios en el marco de sus competencias. Todos estos en el contexto de la emergencia nacional por el COVID-19. Cabe resaltar que la norma exceptúa las restricciones establecidas en los numerales 13.1, 13.2 y 13.3 del artículo 13 del Decreto de Urgencia 014-2019 y de los incisos 3 y 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440. Respecto a las consideraciones para la modificación, se debe tener en cuenta lo siguiente. La modificación no debe superar el 25% de los recursos efectivamente transferidos, así como de los saldos de balance generados por dichos conceptos, conforme se señala en el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto de Urgencia 081-2020. ¿Y cómo lo calculamos ese 25%? Primero que nada, debemos de tener en cuenta las consideraciones para el numerador. La entidad debe considerar el presupuesto institucional modificado en la genérica de gasto 2.3, bienes y servicios, deduciendo de estos los recursos del programa presupuestal 68, así como los recursos del mantenimiento aprobado por otras disposiciones e incluso los recursos del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Las exclusiones adicionales a las señaladas se remiten en la solicitud dirigida a la DGPP, consignando el marco legal y sustento respectivo. A ello, se le puede sumar la modificación presupuestaria por la entidad. Ambos deben de ser considerados como numeradores. A estos debemos ahora tener en cuenta qué se toma en cuenta en el denominador. Conforme lo establecido en el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto de Urgencia 081-2020, el gobierno local debe definir los montos correspondientes a los recursos efectivamente transferidos y el saldo de balance del rubro 18 por los tipos de recursos relacionados al canon, sobrecanon, regalía y FOCAM. La razón de estos no podrá ser mayor al 25%. La segunda consideración a tener en cuenta es que los recursos materia de la modificación no pueden utilizarse en ningún caso para el pago de las remuneraciones o retribuciones de cualquier índole conforme al numeral 4.2. Finalmente, los recursos solo financian el gasto en bienes y servicios vinculados a los servicios públicos esenciales en el marco de sus competencias, con la finalidad de garantizar la continuidad de dichos servicios. En esta lámina tenemos el modelo cómo se debe solicitar la aprobación de la modificación. El gerente o jefe de presupuesto
o en defecto de estos, el titular de la entidad, es el encargado de enviar la solicitud vía correo electrónico. Como vemos, el correo debe estar dirigido al sectorista de la DGPP y debe indicar en su asunto, conforme se señala en la lámina que vemos. En el contenido del correo se debe completar la información institucional. El pliego, fuente de financiamiento, rubro, marco legal que ampara la solicitud y el número de nota registrado en el aplicativo del módulo web, modificación del presupuesto en inversiones públicas. Asimismo, se debe completar el cuadro según la estructura funcional programática, genérica y monto. Por otro lado, el pliego debe ser explícito en señalar y verificar que la solicitud no supere el 25% de los recursos conforme a lo señalado anteriormente, adjuntando el cuadro de cálculo respectivo. Finalmente, se debe indicar que han sido verificadas las otras consideraciones expuestas anteriormente. Es importante que el correo sea firmado por el gerente, jefe de presupuesto o titular de la entidad, por lo cual es necesario que en la firma se indique su nombre completo, el cargo y la municipalidad a la que pertenece. El artículo 5 del Decreto de Urgencia 097/2020, por su parte, autoriza de manera excepcional a los gobiernos locales en el año fiscal 2020 a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por las fuentes de financiamiento, recursos directamente recaudados y recursos determinados. Estos en los rubros 07, Fondo de Compensación Municipal, 08, Impuestos Municipales, así como con cargo a los recursos transferidos en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, para financiar sus gastos operativos esenciales. Esta norma exceptúa las restricciones establecidas en los numerales 13.1, 13.2 y 13.3 del artículo 13 del Decreto de Urgencia 014/2019 y del inciso 3 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440. ¿Qué consideración debe tomar en cuenta en todo caso el gobierno local? Este debe tener en cuenta que la habilitación de los recursos esté destinada a sus gastos operativos esenciales. Esta lámina que vemos nos muestra el modelo cómo se debe de solicitar la aprobación de la modificación. Conforme a lo que habíamos señalado anteriormente, el gerente, jefe de presupuesto o titular de la entidad es el encargado de enviar la solicitud vía correo electrónico. Tal como se observa, el correo debe estar dirigido al sectorista de la DAP, de la Dirección de Articulación de Presupuesto Territorial de la DGPP del MEF, y debe tener el sustento que se indica en la lámina. Seguidamente, se deben completar las secciones de pliego, fuente de financiamiento, rubro, marco legal y número de nota registrado en el aplicativo de modificaciones presupuestarias de proyectos. De igual manera, se debe completar el cuadro según la estructura funcional programática,
Y finalmente se debe indicar que se ha verificado la consideración expuesta previamente. Les recordamos que es muy importante que el correo sea firmado por el gerente, jefe de presupuesto o titular de la entidad, por lo cual es necesario que en la firma se indique su nombre completo, el cargo y la municipalidad a la que pertenece. Ahora veamos en esta sección las modificaciones presupuestarias aplicables a proyectos. A modo de cierre, repasamos los pasos que deben seguir para la habilitación de los recursos con cargo a proyectos. Primero, la entidad debe registrar la nota en el módulo web Modificaciones del presupuesto en inversiones públicas, en la dirección web que se muestra en la lámina. Luego, debe remitir su solicitud de aprobación mediante correo electrónico del gerente, jefe de presupuesto o titular al sectorista de la Dirección de Articulación de Presupuesto Territorial del MEF, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas para cada uno de los casos presentados anteriormente. Sobre la base de la información remitida, la DGPP del MEF puede aprobar a través del aplicativo web para que la entidad registre la nota de modificación presupuestaria en el CIAF, o por el contrario, la DGPP la puede observar y o rechazar. Les agradezco mucho por su atención. Eso sería todo. Adelante, Álvaro. Muchas gracias, Edwin. Ha sido bastante clara tu exposición. A continuación, te invito a que nos ayudes a responder las principales preguntas que hemos recibido de parte de nuestros usuarios. Si bien es cierto que las transferencias mitigaron la reducción de los ingresos del Foncomún, RDR e impuestos municipales, en los casos que han sido insuficientes para cubrir los gastos operativos de la entidad, ¿las asignaciones presupuestarias seguirán dándose de acuerdo al contexto actual de reactivación económica? En el marco de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia 097-2020, el Ministerio de Economía y Finanzas está autorizado a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional hasta por 500 millones de soles, con cargo a la reserva de contingencia, para financiar complementariamente el gasto operativo esencial del año fiscal 2020 de los gobiernos locales. Gracias. ¿Los recursos transferidos para el apoyo presupuestario generan saldos de balance? Al haberse efectuado transferencias por los 3 decretos de urgencia señalados en la presentación en la fuente de financiamiento recursos ordinarios, y en el marco del artículo 50 del decreto legislativo 1440, no generan saldo de balance. De acuerdo. En caso la entidad ya haya efectuado la certificación presupuestal para el pago de la planilla de todo el año, pero todavía queda un saldo en la subgenérica de gasto 2.1.1. En ese sentido, ante la emergencia sanitaria, se puede realizar modificaciones presupuestarias de manera excepcional con cargo a las subgenérica a la genérica de gastos 2.3. El numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 014-2019 restringe las anulaciones con cargo a la partida 211, retribuciones y complementos en efectivo. Las excepciones se limitan a lo dispuesto en el citado artículo. Gracias. Siguiente. Los saldos de los decretos de urgencia 047, 081 y 097 se pueden destinar para inversión en los programas presupuestales de saneamiento. En el marco de los decretos de urgencia señalados en la consulta, estos fueron autorizados para su ejecución en gastos
más no en inversiones. Los recursos autorizados por los mencionados decretos de urgencia son para cubrir el gasto operativo esencial de los gobiernos locales, a consecuencia de la baja recaudación de dichos rubros, por lo que se debería de gastar para dicho fin. De acuerdo. Tenemos otra pregunta. ¿Se pueden realizar modificaciones tipo 3 para pasar recursos de los decretos de urgencia 047, 081 o 097 al pago de contratos CAS? En lo que respecta a modificaciones en el nivel funcional programático, el numeral 9.4 del artículo 9 del decreto de urgencia 014-2019 restringe los créditos y anulaciones con cargo a la partida de gasto de CAS. Las excepciones se limitan a lo dispuesto en el citado numeral y artículo. Se recomienda que cuando los gobiernos locales reciban la transferencia, realicen un análisis sobre su necesidad al momento de incorporar los recursos, puesto que una vez realizado esto, se rigen por la normativa según lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1440. Muchas gracias. ¿Se pueden realizar modificaciones presupuestarias de proyectos a un clasificador 2.3? Los decretos de urgencia 081 y 097-2020 exceptúan las modificaciones de inversiones a la genérica 2.3. Es preciso aclarar que para las habilitaciones en esta genérica no se eximió de las restricciones a nivel de partida de gasto. Respecto a las transferencias reducidas en las fuentes de financiamiento del Foncomún, canon y sobrecanon, ¿existe la posibilidad de trabajar reducción de marco presupuestal? Respecto a su consulta, no se tiene una norma que autorice efectuar modificaciones en el nivel institucional para el ajuste del marco presupuestal. El mecanismo de corto plazo implementado es a través de una adecuada definición de su PCA. Gracias. Siguiente. Con respecto a las transferencias por decreto de urgencia mediante recursos ordinarios, se considera como gasto operativo esencial al servicio de seguridad ciudadana, entre otros. Por tal motivo, en el marco del servicio que brinda el gobierno local a la población, se requiere realizar el mejoramiento y repotenciación con equipo informático y mobiliario a las cámaras de vigilancia. Sin embargo, el sistema no permite las modificaciones a la genérica 2.6, adquisición de activos. Solo está habilitado para las genéricas 2.1 y 2.3. En este caso, ¿qué tipos de gastos operativos esenciales se deben considerar? Como ya habíamos indicado en una pregunta anterior, las transferencias son autorizadas para el financiamiento de gastos operativos esenciales, como se había ejemplificado en la exposición, y no para la adquisición de activos o inversiones. De acuerdo. ¿Qué podemos hacer las municipalidades en caso ya no contemos en este último trimestre con recursos para el pago de nuestras planillas? El presupuesto transferido para el apoyo presupuestario financia, entre otros, el gasto operativo esencial, entre ellos los de remuneraciones. Sin embargo, esta debió incorporarse en la partida correspondiente dentro del plazo señalado en la norma. No se ha exonerado las incorporaciones vía modificaciones en el nivel funcional programático. Correcto. La siguiente pregunta es si en el caso de que los apoyos extraordinarios de los decretos de urgencia 047, 081 y 097 para el gasto operativo esencial nos dejaron marco presupuestal en la 2.1 y en la 2.3.28 personal y CAS en el rubro 7, ¿podemos realizar modificaciones tipo 3 al recibir ingresos en dicho rubro? Respecto a su pregunta, no se ha exceptuado de las restricciones señaladas en el artículo 9 del decreto de urgencia 014-2019. Bueno, y finalmente la última pregunta.
Se pueden realizar modificaciones presupuestarias de la genérica de gasto CAS a las específicas de obras. Como ya se había indicado en una pregunta anterior, las transferencias son autorizadas para el financiamiento de gastos operativos esenciales y no para la adquisición de activos o inversiones. Bueno, Edwin, eso sería todo. Te agradezco mucho por tu apoyo en absolver todas estas consultas. Les recuerdo que las preguntas a todas las consultas que hemos recibido serán enviadas por correo electrónico a todos los usuarios que se han registrado en este evento. Y si aún no lo han hecho, pueden registrarse en el enlace que aparece en pantalla y en la descripción del video. Te agradezco nuevamente, Edwin, por tu participación. Finalmente, en caso requieran orientación o haya alguna otra pregunta por absolver, les recordamos que los especialistas implantadores de los ConectaMeF vienen atendiendo consultas y realizando asistencia técnica a través de sus celulares y correos electrónicos. Para ello, pueden ingresar al enlace que se visualiza en pantalla o visitar el portal web del ConectaMeF, www.mef.gov.pe/ConectaMeF, y darle clic al botón de directorio ConectaMeF. Asimismo, también comparto los canales de atención del MEF en pantalla: el correo para la recepción de documentación a nivel nacional, el correo y teléfono para la atención de consultas, entre otros. Muchas gracias por su participación. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube del ConectaMeF y así podrán recibir notificaciones sobre nuestros próximos eventos de capacitación. Hasta pronto.